Ante todo, muy buenos días. Soy de la Universidad Señor de Zipán. En esta ocasión les hablaré acerca de la aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales basada en la gestión del conocimiento con balance scorecard y CRM para mejorar la gestión del área de ventas de la empresa Asesores y Corredores de Seguros SAC de la ciudad de Chiclayo 2012. Los integrantes del proyecto son Azalde Bravo Liana, Chu Fernández Carlos, Cumpa Macalufú Claudia, Rojas Niño Joana, Soto Bastero Sandra y quienes habla Sánchez Correa Ana Claudia. El proyecto está dirigido por el doctor Carlos Chávez Monzón, quien es el autor de la metodología integradora de procesos empresariales. Posibles problemas del proceso 4 de la actividad 4 a nivel táctico. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces que demora la entrega de los documentos por la aseguradora, generando retrasos para la compañía y una insatisfacción con el cliente. PPP 4 a 5 NT. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces que la compañía rechace dicha carta de nombramiento porque el cliente es moroso en dicha compañía. PPP 4 a 6 NT. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos para la toma de decisiones del número de veces que el cliente no llegue por la confirmación de dicha póliza, generando inconvenientes al corredor de seguros. PPP 4 a 7 NT. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces que el cliente no quiere solo la copia sino también el original, porque piensa que en el original se pueden hacer cambios. PP 5 NT. Problemas de procesar el control o seguimiento de pago de seguro por cliente en el nivel táctico. PPP 5 a 1 NT. No se elaboren reportes analíticos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces de tiempo muy extensos que generen al cliente que olvide su deuda. PPP 5 a 2 NT. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces de molestia o incomodidad al llamar al cliente para avisarle sobre su deuda. PPP 5 a 3 NT. No se elaboren reportes históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces que el cliente va a las llamadas realizadas por la aseguradora. PPP 5 a 4 NT. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces de que el cliente no haya dado a la empresa su número de celular que actualmente esté usando, generando una morosidad al cliente. PPP 5 a 5 NT. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces de riesgo que corre el asegurador de ser asaltado a la hora de ir a ver al cliente que desea que realice el cobro en su casa. PPP 5 a 6 NT. No se elaboren reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces de posible confusión del digitador al colocar los datos en el comprobante de pago. PP 6 NT. Posibles problemas de procesar la renovación de pólizas para personas naturales y personas jurídicas. PPP 6 a 1 NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de la posible pérdida de demora u otro inconveniente que se genere en la entrega de documentos, causado posibles problemas con el cliente. PPP 6 a 2 NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de plazo muy extenso que da la posibilidad de que el cliente olvide el vencimiento y no lo renueve. PPP 6 a 3 NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de clientes inconformes por el porcentaje excesivo de depreciación. PPP 6 a 4 NT.
No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de clientes que olviden no consumar la renovación, generando un proceso tedioso tanto como para el cliente como para la empresa eliminar la renovación. PPP 6 a 5NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de los clientes que muchas veces olvidan entregar la información actualizada. PPP 6 a 6NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de los clientes que entran en desacuerdo al momento de leer los términos y condiciones del contrato, debido a que en un principio en el momento de hacer el contrato no entendió correctamente los términos. PPP 6 a 7NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos del cliente que no firme a tiempo la póliza que se mandará a la entidad financiera. PPP 6 a 8NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos del cumplimiento del cliente en la fecha de pago. PPP 6 a 9NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de las equivocaciones del encargado de hacer los documentos al momento de digitar los datos o montos. PPP 6 a 10NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de los pagos inconclusos generando pérdidas a la aseguradora. PP7NT. Posibles problemas de procesar el cambio de coberturas de póliza para personas naturales y personas jurídicas en el nivel táctico. PPP7A1NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuando se da la disconformidad por parte del cliente en cuanto al tiempo que conllevará realizar dicho trámite, lo cual generará demora para poder hacer este tipo de cambio de cobertura, y el cliente de una u otra manera se verá afectado. PPP7A2NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de la modificación de pólizas que pueden generar en el cliente cambios de última hora, los cuales no pueden ser bien analizados por él y a la larga generen insatisfacción. PPP7A2NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, los cuales muestran las existencias de disconformidad por parte de los clientes de la aseguradora por alguna de las nuevas coberturas emitidas por las diversas compañías. PPP7A3NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos. De que se podría establecer sería que no llegue a manos del cliente una certificación, la cual constate que se realizó la modificación que se pactó. PPP7A3NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de la demora por parte de la compañía en la modificación del endoso, y ello repercuta en que nuestro cliente se vea afectado de una u otra manera. PPP7A4NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, para así constatar que dichos documentos lleguen a manos del cliente para evitar conflictos. PPP7A4NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuándo ofrecer un servicio de calidad para que nuestro cliente se siente satisfecho con el servicio que se le ofrece. PPP7A5NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de ofrecer documentos que le sean flexibles al cliente al momento de leerlos y no cause en ello incomodidad. PPP7A5NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces los documentos con información compleja le es difícil entender a algunos clientes, y el momento en que se concreta la firma se le debe otorgar al cliente un documento que ratifique lo que ha firmado. PPP7A6NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces
El ingresar datos confidenciales con errores puede generar problemas en el cliente, generando disconformidad e incomodidad. PPP 7 a 7NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos. De entregar una copia al cliente y a la compañía, con ello constatamos y a la vez prevenimos posibles reclamos en el futuro por cobros en montos que no se le había sido explicado o que él no prestó la debida atención y pasó por alto dicha explicación. PPP 8NT. Procesar bajas de clientes cuando se finaliza la fecha de vencimiento en el nivel táctico. PPP 8A1NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos en el momento que la empresa pierda comunicación con el cliente por atentado personal. PPP 8A2NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos en el instante que el cliente, por motivos personales, se olvida de contactarse con la consultora para seguir o no con la póliza de seguros. PPP 8A3NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos debido a que el sistema falla y hace que aparezcan clientes morosos. PPP 9NT. Posibles problemas de procesar la apertura de asignación de seguros para personas naturales y personas jurídicas sin pólizas en el nivel táctico. PPP 9A1NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos que se darían en esta actividad. Si se concreta la cancelación, es que le causará pérdidas en la empresa, es decir, la empresa perderá ingresos económicos el porcentaje de su ganancia. PPP 9A1NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces ello repercutirá a que no puede ocasionar pérdidas en la empresa, como también puede ocasionar crisis. PPP 9A2NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces puede ocasionar altercados si este documento no llega a la aseguradora, causando decepción en el cliente cuando la atención ofrecida. PPP 9A2NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos. Ello puede crear disconformidad en el cliente en cuanto al tipo y calidad de servicio que se le brinda. PPP 9A3NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces los clientes no entiendan o tengan la seguridad de que su transacción se concretó, generando distorsiones y reclamos en la aseguradora. PPP 9A3NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces la ineficiencia por parte de la empresa en el momento de realizar esta transacción con rapidez y eficacia, lo cual genere malestar en el cliente por el tiempo que le lleva a realizar este trámite. PPP 9A4NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos del retiro de la aseguradora. PPP 9A4NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces el cliente tiende a buscar nuevas ofertas en la competencia. PPP 9A5NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces la posible pérdida, demora u otro inconveniente que se genere en la entrega de estos documentos producen posibles problemas con el cliente. PPP 9A6NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces no se puede localizar y tener bien ubicado al cliente para evitar retraso de su pago y este pueda cumplirlo en el día indicado y no le cause inconvenientes ni a él ni a la empresa asegurada. PPP 9A6NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos para mantener al tanto al cliente de cualquier cambio que se haga en dicha operación. PP10NT. Posibles problemas de procesar CRM para la asesoría en la toma de decisiones.
PPP10A1NT. No se elaboran reportes analíticos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de los términos nuevos y confusos en el contrato, generando demoras para la empresa debido a que tiene que analizar las nuevas cláusulas. PPP10A2NT. No se elaboran reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de las veces que el cliente exige más ventajas de las que se le ofrece, generando un proceso de negociación muy difícil. P11NT. Posibles problemas de procesar CRM para la capacitación permanente, asesoría personalizada y apoyo logístico. P11A1NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos del desarrollo de programas y charlas de capacitación sobre la prevención de riesgos para disminuir la siniestralidad. P11A2NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de recomendación de dispositivos, planeación y control de seguridad. P12NT. Posibles problemas de procesar CRM para la administración del programa y detección de siniestros 24 horas, los 365 días del año. P12A1NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de condiciones de las pólizas que se mantengan hasta el fin de su vigencia. P12A2NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de adecuar programas a las necesidades del cliente que vaya surgiendo en el transcurso de la vigencia. P12A3NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de velar que los siniestros sean atendidos en forma oportuna las 24 horas del día, los 365 días del año mediante una estricta asesoría y seguimiento. P12A4NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de servicio de procuraduría las 24 horas. P12A5NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de llevar el control de emisión de facturas y letras por pagar, así como del vencimiento de las pólizas. P12A6NT. Procesar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de la información al personal del cliente, a fin de que se conozcan los procedimientos en siniestros exigidos por la aseguradora. Posibles problemas a nivel estratégico. PP1ME. Procesar la apertura de asignación en el nivel estratégico. PPP1A1ME. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos del procesamiento del tipo de seguro. PPP1A2ME. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, haciendo que el cliente sienta incertidumbre en la elección de su tipo de seguro. PPP1A3ME. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos. Dentro de la clasificación de seguros, que tienden a que algunos no están correctamente entendibles por parte del cliente. PPP2ME. Procesar la cartera de clientes en nivel estratégico. PPP2A1ME. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, al momento que el cliente da sus datos para el registro del sistema. PPP2A2ME. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos a la hora del registro, ya que el sistema se satura y se corta la energía. PPP2A3ME. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos en el momento de revisar el historial del cliente. PPP2A4NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos en la hora de proceder a la clasificación que se detecta a los clientes homónimos.
PP3NE. Posibles problemas de procesar la apertura de asignación de seguros para personas naturales y personas jurídicas sin póliza en el nivel estratégico. PPP3A1NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de la cantidad de veces que el cliente puede extraviar la información escrita otorgada por la empresa. PPP3A2NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces los datos del cliente estén desactualizados, DNI, teléfono u otros. PPP3A3NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de la demora de la inspección por la falta de tiempo del cliente. PPP3A4NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces el bien que quiere asegurar o la persona que se quiere asegurar no cumple con todos los requisitos. PPP3A5NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuando no realizar una minuciosa inspección de las actividades económicas del cliente. PPP3A6NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de que el slip técnico ofrecido puede ser no adquirido por el cliente, pues la competencia le pudo ofrecer mejor respuesta. PPP3A7NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de que los costos o pagos sean considerados muy elevados. PPP3A8NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de que la compañía no acepte las condiciones solicitadas. PPP3A9NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, mostrando que compañías hayan emitido las pólizas sin respetar las condiciones establecidas en el slip técnico. PPP3A11NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, en que el cliente considere alto el porcentaje de interés en las cuotas pactadas. PPP3A12NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, en que el cliente no acepte el asesoramiento y acoja su primera elección. PPP3A13NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, en que el cliente cambie de opinión y decida ser cliente de otra aseguradora. PPP3A14NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, en que el cliente no entregue todos los documentos solicitados por la empresa. PPP3A15NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, en que el cliente oculte información sobre el financiamiento del bien a asegurar. PPP3A16NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, de que se puede presentar una falla en el sistema ocasionando que no se entregue información a la compañía aseguradora. PPP3A17NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuántas veces la compañía puede demorar la entrega de la póliza, generando que el tiempo establecido aumente. PPP3A19NE.
No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, en donde el cliente no firme a tiempo los cargos o manifieste que después les hará llegar los cargos firmados a la empresa, ocasionando que no se presente su póliza al banco, el cual le recargará un importe de su propia póliza en la cuenta del cliente. Este importe es generalmente más alto. GP3 a 19 ME. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, en el cual el agente no entregue la póliza firmada por el cliente al jefe de operaciones, generando que no se presente al banco. PPP3 a 20 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, de que el cliente no pague las cuotas previstas ocasionando un descuento para la empresa. PPP3 a 21 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, del tiempo para entregar los documentos al cliente y se vea alargado. PPP3 a 22 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, de que el sistema no haya confirmado que el cliente ya pagó la primera cuota o el pago total. PPP3 a 23 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, de que el monto colocado en el recibo de pago sea menor al pagado por el cliente. PPP3 a 24 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos, de cuántas veces se llegue a extraviar el comprobante de pago. PPP4 NE. Posibles problemas de procesar la apertura de asignación de seguros para personas naturales y personas jurídicas con póliza en el nivel estratégico. PPP4 a 1 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, de analizar que la póliza esté dañada, no pudiendo apreciarse bien algún dato importante en el documento. PPP4 a 2 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, e informar al cliente de que al firmar este tipo de carta o documento no ocurre el riesgo de ser sorprendido. PPP4 a 3 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, que toma a verificar que la cobertura no cubra todos los posibles riesgos que pueda tener el bien asegurado por disminuir costos. PPP4 a 4 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, que demora la entrega de los documentos por la aseguradora, generando retrasos para la compañía y una insatisfacción con el cliente. PPP4 a 5 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, que la compañía rechace la carta de nombramiento porque el cliente es moroso en dicha compañía. PPP4 a 6 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, donde el cliente no llegue por la confirmación de dicha póliza, generando inconvenientes al corredor de seguros. PPP4 a 7 NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, que el cliente no quiere solo la copia sino también la original, porque piensa que en la original se pueden hacer cambios. PP5NE. Posibles problemas de procesar el control o seguimiento de pagos de seguros por cliente en el nivel estratégico. PPP5 a 1NE.
No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos de los tiempos muy extensos, que generen al cliente que olvide su deuda. PPP 5 a 2NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, que genera molestia o incomodidad al llamar al cliente para avisarle sobre su deuda. PPP 5 a 3NE. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos, históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, que genera que el cliente evada las llamadas realizadas por la aseguradora. PPP 5 a 4NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos, históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos, que genera que el cliente no haya dado a la empresa su número de celular que actualmente está usando, generando una morosidad al cliente. PPP 5 a 5NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos del riesgo que corre el corredor de seguros de ser asaltado a la hora de ir a ver al cliente que desea que se realice el cobro en su caso. PPP 5 a 6NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para diseñar reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos de las posibles confusiones del digitador al colocar los datos en el comprobante de pago. PPP 6NE. Posibles problemas de procesar la renovación de pólizas para las personas naturales y personas jurídicas. PPP 6 a 1NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de posible pérdida, demora u otro inconveniente que se genere en la entrega de documentos, causando posibles problemas con el cliente. PPP 6 a 2NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de plazo muy extenso que da la posibilidad que el cliente olvide el vencimiento y no renueve su póliza. PPP 6 a 3NE. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de clientes disconformes por el porcentaje excesivo de depreciación. PPP 6 a 4NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos, históricos, con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de que el cliente decide no consumar la renovación, generando un proceso tedioso tanto para el cliente como para la empresa. Eliminar la renovación. PPP 6 a 5NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de los clientes que muchas veces olvidan entregar la información actualizada. PPP 6 a 6NE. No se elaboran o implementan estrategias para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de los clientes que entren en desacuerdo al momento de leer los términos y condiciones del contrato, debido a que en un principio, en el momento de hacer el contrato, no entendió correctamente los términos. PPP 6 a 7NE. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de que el cliente no firme a tiempo la póliza que se le mandará a la entidad financiera. PPP 6 a 8NE. No se elaboran e implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos, históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de incumplimiento del cliente en la fecha de pago. PPP 6 a 9NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de las equivocaciones del encargado de hacer los documentos al momento de digitar los datos y montos. PPP 6 a 10NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de pagos inconclusos, generando pérdidas a la aseguradora. PPP 7NE. Posibles problemas de procesar el cambio de cobertura de póliza para personas naturales y personas jurídicas en el nivel estratégico. PPP 7 a 1NE. No se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes analíticos históricos
con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de cuando se da la disconformidad por parte del cliente en cuanto al tiempo que conlleva realizar dicho trámite, lo cual generará demora para hacer este tipo de cambio de cobertura y el cliente de una u otra manera se verá afectado. PPP 7 a 2NE no se elaboran o implementan lineamientos estratégicos para facilitar los reportes históricos con cuadros y gráficos estadísticos comparativos de la modificación de pólizas que pueden generar en el cliente cambios de última hora, los cuales pueden ser bien analizados por él y a la larga genere insatisfacción.